Mi sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo. Tinta Roja. Un espacio para la cultura, la opinión y el debate. Un encuentro donde la actualidad, El arte. La política. La historia. y tú cuentas. Porque una conciencia joven es una política para la paz. Muy buenos días a todos nuestros oyentes de Tinta Roja, esta vez con una nueva emisión de nuestro programa. Hoy miércoles en la mañana tenemos unos vientos dramáticos en toda la capital. Parece que septiembre se movió a agosto. Los vientos que no se vieron en agosto los estamos viviendo ahorita precisamente nos encontrábamos dando una vueltica y pudimos darnos cuenta de que hay unos vientos terribles en la ciudad de Bogotá. Esperamos pues que no sean producto de estragos en nuestra capital, de que pues no vayan a haber tejas volando ni accidentados por esos vendavales que se están presentando en este momento en nuestra capital. Y bueno, estamos aquí en Tinta Roja en un programa de política para que usted se entere acerca de los acontecimientos que en coyuntura nacional precisamente se están trabajando en este preciso momento. Y bueno, Tinta Roja haciendo el respectivo análisis de las noticias para que usted, querido oyente, pueda entender qué es lo que está pasando en nuestro territorio nacional y, por qué no, también internacional. En esta mañana nos acompaña Dayana Rodríguez. Ella es una de las nuevas voces que nos va a estar acompañando aquí en Tinta Roja. Dayana, muy buenos días. Buenos días a ti, Diego, y a Yotzael, que nos acompaña esta mañana, y a todos los que nos escuchan a esta hora. Bueno, bienvenida Dayana a nuestro programa y bueno, Tinta Roja es su casa. Saludamos también a nuestro ya recorrido locutor Yotzael Herrera. Muy buenos días. Muy buenos días, Diego. Le doy una bienvenida a toda la audiencia y pues a Dayana también, que espero que nos esté acompañando durante un largo trayecto. Claro que sí, pues aquí Tinta Roja manteniendo al día en materia de actualidad a todos nuestros oyentes. Hoy los temas que vamos a trabajar van a ser básicamente tres. El primero, actualización de la crisis en la frontera. Como ustedes ya habrán escuchado en emisiones pasadas de nuestro programa, hemos estado trabajando este tema precisamente porque es de relevancia, ¿no? Es un acontecimiento histórico lo que está pasando en este momento en la frontera colombo-venezolana, por allí en el norte de Santander, más exactamente en la ciudad de Cúcuta, que está generando una crisis diplomática y también humanitaria, que es lo que más nos interesa a nosotros, y que pues necesitamos atender a estas problemáticas para poder comprenderlas y tener también un análisis crítico de lo que está pasando allí en la situación. Entonces tenemos la actualización de la crisis en la frontera, que básicamente nos lo da la noticia del cierre de las puertas de la OEA para el análisis de la situación. Como ustedes ya se habrán dado cuenta o se habrán enterado, nuestra canciller colombiana presentó una propuesta ante la OEA para que pues se diera un análisis internacional acerca de la problemática que estamos viviendo ahorita. Lastimosamente faltó un solo voto para que pues esta problemática pudiera ser atendida por parte de esta instancia internacional. Y bueno, el drama de las víctimas, las vías que tomará el gobierno para atender la situación. Segundo tema importante que vamos a trabajar en este día también van a ser los presuntos diálogos de paz con el ELN. Tal vez usted me corregirá y me dice, no, Diego, es con las FARC. No, con el ELN. Así como lo escucha, el ELN es conocido como el segundo actor armado del conflicto aquí en Colombia. Y bueno, ahorita, según lo que se ha escuchado y lo que se ha dado a entender, hay un presunto diálogo entre el gobierno con las cabecillas del ELN para también llegar con ellos a un acuerdo de paz. Habría que dejar claro que esto está en completo silencio, o sea, no se ha divulgado mucha información a los medios, pero habría que tener en cuenta que esto no es de este año, esto lleva más aproximadamente unos 3-4 años. Tengo entendido que desde el gobierno de Álvaro Uribe. Exactamente, Diego. Así es, y por último, el polémico aumento del salario para los padres de la patria. ¿Quiénes son los padres de la patria? Congresistas, senadores, los que legislan representantes a la Cámara, las leyes aquí en Colombia. Y bueno, se les va a aumentar el salario. Yo creo que es porque están haciendo bien su labor, ¿no? Sí, pues siga bien. Comiendo enterito. Sí. Lo indignante es que hace pocos meses acabamos de venir del paro de maestros y luego
Así que más adelante ampliaremos la información. Entonces, como usted ya se habrá dado cuenta, en materia de política a nivel nacional hay mucha tela que cortar, como dirían las abuelitas, y vamos por lo primero. La Organización de Estados Americanos, más conocido por sus siglas OEA, cierra las puertas al análisis de la situación fronteriza colombo-venezolana. Como ustedes sabrán, pues precisamente, y como lo relatábamos hace poco, las circunstancias que están viviendo ahorita la frontera colombo-venezolana son demasiado inhumanitarias, por así decirlo. Las condiciones en las cuales están viviendo nuestros hermanos colombianos son bastante denigrantes, y bueno, Tinta Roja también hace un llamado para que usted se ponga la mano en el corazón y muestre solidaridad por nuestros hermanos colombianos que han sido deportados del país venezolano, para que usted allí en su casa los acompañe desde sus oraciones, para que también, si puede tener un alcance humanitario con ellos, necesitan alimento, necesitan vivienda, necesitan unos albergues en el cual puedan vivir. Si usted tiene la capacidad de poder ayudarlos de alguna u otra manera, póngase la mano en el corazón. Son colombianos, hermanos suyos y hermanos míos. La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, hizo la petición ante la OEA para que se atendiera esta problemática en esta instancia, y Colombia obtuvo 17 votos a favor para convocar a la reunión. 17 votos a favor. Es un número bastante considerable, pero lastimosamente faltó un solito voto para que se hubiera presentado este debate. 5 representantes de otros países votaron en contra y lamentablemente 11 se abstuvieron. Cuando uno revisa las causas o el porqué de un país se abstiene de votar a favor o en contra de esta ponencia, uno se da cuenta de que son países que no les interesa la problemática, o que precisamente dicen que la OEA no es la instancia encargada o la más fiable para atender esta problemática, y prefieren que haya una negociación bilateral entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano. Damos la bienvenida a Esteban Gutiérrez, que también nos acompaña en esta mañana. Esteban, muy buenos días. Muy buenos días, Diego, ¿cómo estás? Y continuamos aquí, y bueno, la canciller María Ángela Holguín lamentó la decisión del Consejo al considerar que el continente perdió la posibilidad de conocer lo que está ocurriendo en la frontera. Ayer, en un comunicado, ella precisamente habló al respecto, y Tinta Roja recopiló un pequeño fragmento de cuál fue este comunicado que ella dio a los medios de comunicación a nivel nacional, y esto fue lo que la canciller nos dijo. Se dio una votación, hubo el debate, además de la presentación del señor embajador. El señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela respondió, y hubo un debate en que todos los países tuvieron la oportunidad de participar. Estábamos pidiendo la reunión de cancilleres, se dio una votación que necesitábamos 18 votos para que se pudiera convocar. Tuvimos 17 votos, yo creo que aquí fue una votación importante, 4 votos en contra, 11 abstenciones, y creo que desafortunadamente el que perdió fue el continente. Perdió la OEA de no hacer el debate tan importante de los derechos humanos, de los migrantes, un fenómeno que no solamente ocurre en Colombia, sino es un fenómeno que ocurre en muchas partes de la región, no con estas escenas tan dantescas y tan horribles que nos ha tocado vivir a nosotros. Pero creo que se hizo el debate, era importante que se hiciera, que el continente lo conociera, y seguiremos trabajando por hacer valer esos derechos y para que Venezuela cese en esa sacada de colombianos masivamente como lo ha hecho en los últimos días. Ahí teníamos a nuestra canciller María Ángela Holguín, que nos hablaba acerca de cómo se llevó y transcurrió esta jornada en la Organización de Estados Americanos, más conocida como la OEA, que pues lamentablemente no acató, no aceptó, no votó a favor del diálogo o el análisis de la crisis fronteriza colombo-venezolana. Nos hablaba acerca de que un país se abstuvo, un país considerado hermano,
un país que los pronósticos sociopolíticos decían ese va a votar a favor. Y si hubiera votado a favor, ahorita la historia que estaríamos contando sería diferente. Les hablo de nuestro hermano país, Panamá, que precisamente dijo, yo me declaro, pues yo no voy a meter la mano ahí, o sea, no voy a abstenerme de votar a favor o en contra, simplemente quiero ofrecerme como un mediador entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano para pues que entre esas dos partes medien y no pues tengamos que llegar a unas instancias tan internacionales como lo es precisamente la Organización de las Naciones de los Estados Americanos. Bueno, Diego, yo quisiera acotar una cosita pequeñita y es más como materia de análisis. El periodista y escritor Abad Facionice habló en uno de sus artículos sobre, claro, la crisis de la frontera colombo-venezolana y dijo algo que me pareció a mí muy importante y que me puso a pensar sobre los problemas de la frontera, y esto tiene que ver también con la abstinencia de Panamá. De Panamá, claro. Exactamente, y es que los países de las fronteras, los problemas de las fronteras en general, todos los problemas de las fronteras se solucionan eliminando las fronteras. ¿Qué piensa de eso, Diego? Que los países entre las fronteras... Que los problemas fronteras, independiente del que sea, se eliminan quitando las fronteras. Es algo idealista, yo lo reconozco. Sí, es muy idealista y bueno, ¿qué pasaría si de verdad no hubiera frontera entre Colombia y Venezuela? ¿Vendría a ser Maduro un segundo gobernante en nuestro territorio colombiano? Yo creo que es un tema más... no en ese sentido estricto de la palabra. Precisamente digo que es muy idealista porque es algo que muy seguramente no es posible y no vamos a ver en millones de años. Pero es materia de reflexión pensar que no hay fronteras y que Venezuela es Colombia, Colombia es Venezuela, Venezuela es Argentina, Argentina es Brasil. Y al fin y al cabo nuestros orígenes dicen lo mismo, ¿no? Exactamente. Nuestro libertador, Simón Bolívar, tan aclamado y reconocido en Venezuela, o sea, yo parezco ya chavista hablando de Simón Bolívar en este tiempo, pero él tenía ese pensamiento, ¿no? La unión de los diferentes pueblos conquistados y libertados de pues la oligarquía española en ese momento, y pues ese es el ideal bajo el cual nos criamos, pero ahorita viene Nicolás Maduro y viene no solamente a cerrar la frontera, sino a hacer un acto tan inhumano como es segregar a todo ese tipo de colombianos en unas condiciones, lo repito, muy inhumanas. Yo creo que la campaña de Bolívar no se centró en liberar, entonces yo voy a liberar a Colombia, voy a liberar a Ecuador, voy a liberar a Venezuela. Sino en unir a los pueblos. Se concentró en liberar al pueblo latinoamericano, a los pueblos en común. Él no puso las fronteras. Sabemos muy bien que por otras instancias se impusieron las fronteras, y por eso es que hoy estamos repercutiendo en problemáticas tan importantes fronterizas como esta. Así es, y bueno, pues lamentamos de que la Organización de los Estados Americanos no haya podido atender esta problemática, y bueno, hay diferentes instancias para que precisamente el gobierno colombiano pueda recurrir ante las mismas, porque no es solamente un asunto diplomático. Fuera un asunto diplomático, bueno, vaya y venga el que podamos omitir el acudir a diferentes instancias, pero es que es un asunto más humanitario. Tenemos también una segunda parte de las declaraciones que dijo la canciller María Ángela Holguín al respecto. Creo que hay que replantear un poco para qué está la OEA, porque si no es capaz ni siquiera de hacer un foro en donde se violan los derechos humanos, un foro que es un tema que le interesa y le importa a toda la región, donde países que pregonan los derechos humanos se abstienen, pues ahí uno se pregunta realmente esos foros multilaterales finalmente cómo es que logran tener decisiones que favorezcan a los países. Pregunta. La canciller se pregunta entonces, ¿para qué está la OEA? ¿Para qué está? Si precisamente tenemos un conflicto que no solamente se está haciendo visible a nivel nacional y venezolano, sino también ha llegado a repercutir en medios de comunicación europeos y orientales, o sea, ha llegado al globo terrestre en materia de comunicación, en materia de información noticiosa,
Y la canciller se hace esta pregunta que, bueno, vale la pena que nosotros también la realicemos aquí en esta mesa de trabajo, ¿no? ¿Para qué entonces está la OEA? Si tenemos una problemática de esta y deciden no atenderla. Entonces, ¿qué instancia de control, qué instancia de gobierno, qué instancia internacional debe acudir el gobierno colombiano para decir, oiga, nuestro territorio, hay una crisis humanitaria, necesitamos ayuda porque no nos queremos ir a las armas? Porque para eso están esas instancias, ¿no? Para evitar conflictos bélicos entre países y diplomáticos también. Para solucionarlos a partir del diálogo, de la negociación. Entonces, si una instancia como estas ve que en medio de un desescalamiento del conflicto hay una crisis entre dos países militarmente poderosos y con antecedentes de posibles guerras, es la verdad, ¿no? ¿Cómo una organización como la OEA no piense de que, oiga, yo en vez de aportar al desescalamiento del conflicto, estoy aportando al escalamiento del mismo? Es la guerra fría entre Colombia y Venezuela, ¿no? Sí, Sí, algo así. Bueno, pero también tenemos la postura del embajador de Venezuela ante la OEA, él es Roy Chatterton, que se defendió diciendo que problemáticas vistas en Venezuela como el sicariato, eso suena muy Medellín, ¿no? Como el sicariato, el narcotráfico, el robo de carros o aviones, vienen precisamente de Colombia. Entonces, problemáticas, bueno, no sé hacer el acento venezolano, pero problemáticas que vienen, que estamos viendo ahorita en nuestro país, vienen directamente de Colombia, por eso tomamos esta decisión y esto fue lo que dijo el canciller venezolano. 5,5 millones de ciudadanos colombianos deportados a Venezuela desde Colombia durante los últimos 60 años por la dictadura social y política de la pobreza, de la guerra, del terrorismo, del desempleo, de la enfermedad y de la inseguridad, entre otros flagelos. Desde 1948, historia de América, cuando se produjo el magnicidio de quien en medio de un enorme fervor popular iba a ser presidente de Colombia, Jorge Eliezer Gaitán, el más grande colombiano del siglo XX. Venezuela ha estado recibiendo a millones de ciudadanos colombianos, víctimas de la violencia política y social, abandonados a su suerte, sin la menor compasión de parte del Estado colombiano, controlado por minorías egoístas y radicalmente violentas que han hecho de Colombia un país de mayoría de excluidos y un exportador permanente de pobreza. Colombia, un exportador permanente de pobreza. Fueron las palabras del embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chatterton, que se fue hasta Gaitán. Eso ya es historia patria. Se fue hasta Gaitán para decir, desde Gaitán, cuando comenzó el conflicto armado en Colombia, bueno, no comenzó ahí, comenzó antes, pero cuando se vio el pico del conflicto armado en Colombia, desde ese momento nuestro país vecino viene exportando delincuencia, viene exportando robo, viene exportando pobreza. El origen de la violencia dicen que es el Bogotazo. Y son fuertes declaraciones de este embajador, porque si Venezuela utiliza ese argumento para decir, bueno, si Colombia es exportador de pobreza, si Colombia es, bueno, entonces todas las naciones del mundo, habidas y por haber, tendrían el mismo argumento para sacar de sus territorios a todos los emigrantes que se encuentran de manera ilegal en el mismo, porque es que uno precisamente se migra a otro país porque aquí no me funcionó la cosa y tengo que explorar otras vías, tengo que explorar otras posibilidades y qué mejor que en un país hermano, ¿no? Yo creo que hay que rescatar algo sobre el testimonio que acabamos de escuchar y es que Colombia, cierto, Colombia a lo largo del siglo XX fue un país muy, muy emancipado de Latinoamérica. No seguía las mismas lógicas. Colombia era un país que seguía lógicas desarrollistas de los Estados Unidos y eso tenemos que dejarlo claro. Entonces yo creo que es por esa lógica más bien que lo quería tratar el anterior testimonio, porque Colombia con respecto a otros países ha evolucionado con otras lógicas y lógicas que no necesariamente pertenecen a Latinoamérica. Ahorita nos estamos involucrando más con las relaciones, pero vea lo que tenemos en la frontera. Yo creo que por ahí
sí podríamos coger y darle algo de razón. Pero vea el choque discursivo que generan las declaraciones de este embajador, porque si es cierto lo que él dice, a nivel mundial se puede generar una xenofobia hacia los colombianos. De que si yo soy un español y viene un colombiano a vivir ahí al ladito de mi casa, entonces él ya es delincuente, él ya es paramilitar, él ya es narcotraficante, que pues no es que nos ayuden mucho las telenovelas nacionales de la misma imagen que tenemos de nosotros mismos, pero hombre Esteban, ¿usted le parece justo que una mamá que esté atravesando por un río con su hijo de brazos, su armario atrás, su colchón, tantas cosas, sea tratada de paramilitar, sea tratada de narcotraficante y la expulsen del territorio venezolano en tan denigrantes condiciones? Yo creo que estamos hablando de justicias diferentes. No es justo. Y no, realmente en ningún contexto. Es una medida totalmente inhumanitaria que, bueno, se escudan diciendo es que es nuestra nación, pero es que somos países hermanos y son personas las que están exportando, no son cosas. Entonces, bueno, llamado también un poquito a la reflexión acerca de lo que está ocurriendo en nuestra nación. También, digamos, doy un aporte porque escuché el día de ayer con respecto a lo que pasó en la OEA. Entonces, la pregunta es, nosotros acá, los medios de comunicación, pues privados, RCN y Caracol, pues nos están mostrando una perspectiva de la crisis en la frontera colombo-venezolana. Entonces, la pregunta que me hacían es, ¿qué les están mostrando a los países que no nos apoyaron? ¿Qué están mostrando afuera? O sea, ¿hay algo que le están mostrando afuera a Venezuela? O sea, de Venezuela, lo que está pasando en la crisis, que nosotros no estamos viendo. O sea, es una perspectiva totalmente diferente a la que nosotros estamos viendo acá en Colombia. Nosotros vemos que los inmigrantes vienen, mejor dicho, con sus armarios, como decía Diego, con los niños en brazos, y es una perspectiva totalmente diferente a la que le están mostrando a los otros países, o sea, sí, latinoamericanos, porque es que, digamos, Argentina, Brasil, Panamá, digamos que se abstenga, porque lo que decía Diego es algo, pues, no sé, irracional, porque es algo diferente le están mostrando a los otros países para que no nos hayan apoyado, pues, en la OEA. Bueno, y precisamente se ha conocido mucho al respecto. El presidente Santos ha dicho que va a cubrir de primera mano esta problemática. También hemos oído acerca de los testimonios de diferentes víctimas que han sido, pues, que han acarreado este conflicto armado, pero yo quiero que nuestro máster nos colabore con un audio que es el testimonio de un venezolano. Y quiero que lo escuchen nuestros oyentes, a ver ellos qué opinan al respecto. Y quiero que acá en la mesa también lo escuchemos porque las declaraciones que dice este hombre son bastante interesantes. Yo lo que veo es mucho maltrato hacia nosotros, porque siendo venezolanos, ¿por qué no podemos pasar a nuestro territorio? Nuestro territorio es Venezuela, ¿por qué no podemos pasar? No es posible que seamos mejor tratados aquí en Colombia que en Venezuela. Esto no puede ser. O sea, no lo veo correcto. Y así como yo, hay muchos que están pasando por trochas, están pagando hasta 6.000 bolívares para pasar para Venezuela por trochas. Yo no voy a pagar 6.000 bolívares porque como ciudadano venezolano creo que tengo el derecho de pasar por donde la ley lo manda, o sea, por la frontera legalmente como tiene que ser. Dice el hombre de que le parece irracional de que él siendo venezolano en Colombia se le esté brindando un trato más humanitario. Claro que eso tampoco es, mejor dicho, una revelación del siglo XXI, ¿no? Ya eso es algo que nosotros conocemos de tiempo atrás, de que el trato, de que el gobierno venezolano le está dando pues a sus compatriotas, pues no es el óptimo, ¿no? Hemos visto videos en YouTube, en redes sociales, acerca de cómo se pelean la comida, de cuáles son las filotas que tienen que hacer, la indignación que hay en el pueblo colombiano. Y bueno, este venezolano compartiéndonos su opinión acerca de que le parece injusto de que tenga que pagar 6.000 bolívares, jurgo de plata, para poder pasar la frontera cuando él está, o sea, es como si usted le cobrara a su celador para entrar a su casa. Exactamente. O sea, si sea 50 pesos que le cobre el celador, es que es mi casa. Y no está pidiendo nada regalado. Ajá, es el derecho que yo tengo. Y que se den estas circunstancias en las cuales hasta los venezolanos se les estén cobrando para pasar la frontera de vuelta a su país, ya eso es algo totalmente inaudito. Por último, vamos a escuchar las declaraciones del presidente Maduro que compartió esto al respecto. Yo hoy denuncié que hay un plan, ustedes no sé si lo escucharon, un plan para desestabilizar Venezuela y para sacarme a mí del camino, para asesinarme.
Yo sé que no lo van a lograr porque tenemos la bendición de Dios. Saca tus narices, asesino, Álvaro Uribe de Venezuela, fuera. Tú, tus sicarios, tus paramilitares, tus falsos positivos, asesino. Uribe está detrás de un plan para asesinarme. Uribe es un asesino, Uribe. Sucio, perro colombiano, vete de aquí, perro, perro sucio colombiano. Me daba lástima, me da tristeza, ¿no? Porque el pueblo colombiano es nuestro pueblo hermano. Bueno, Diego, estas declaraciones hay que resaltarla que son, póngame cuidado bien, del 2013, de hace 2 años. Pero yo ayer inmediatamente escuché las mismas declaraciones con las mismas palabras recientemente de Maduro. Entonces este señor está haciendo una paranoia en su cabeza de que lo quieren matar. Digamos que nosotros en el contexto colombiano sabemos los antecedentes de Álvaro Uribe Vélez y no lo podemos tratar como un santo. Pero, o sea, ¿cómo es posible que Maduro quiera recargar toda la responsabilidad sobre un sujeto y además el perfil del sujeto, un sujeto colombiano? Él quiere librarse de toda responsabilidad, quiere pasar por encima la ley de productos, que es un total irracional, el 30%, o sea, un comerciante en Venezuela solo puede ganar el 30% de las ganancias que tenga, y después de ese 30% todo tiene que dárselo al gobierno venezolano. Es un total irracionalismo por parte de Maduro. Además que esté diciendo que Álvaro Uribe lo quiere matar desde Bogotá, que está planteando una campaña que quiere destruir, mejor dicho, a Venezuela. Otra cosa, apoyando la ley de precios que impuso Maduro en su gobierno y que están poniendo, es que él dice, y también una de las razones por la que están pues sacando a los colombianos de Venezuela es por eso, por el contrabando que hay. Exactamente, o sea, es irracional pensar que, o sea, habiendo la ley de precios, cómo los comerciantes cómo los comerciantes no van a sacar provecho, sus productos, o sea, van a perder un 70% que todo va a ser para el Estado pues venezolano, el gobierno venezolano. Entonces, ¿qué se está haciendo? Sí. O sea, él quiere todo como para el gobierno, y que los comerciantes y las personas, por eso hay tanto desabastecimiento en Venezuela, y hay mucha gente que no sabe eso, que no sabe el por qué hay desabastecimiento en Venezuela, no sabe que existe una ley de precios. Aquí en Colombia que no es el conocemos 30, la ley de precios que hay en Venezuela. O sea, si yo no voy a una clase de filosofía política que acá me la dan, yo no me entero de que la ley de precios existe, y es irracional que los medios de comunicación muestren una cosa pues muy diferente a lo que nosotros tenemos que saber. Bueno, ya para cerrar este tema, porque el tiempo no lo apremia, quiero comentarle a todos nuestros oyentes que nuestro presidente de Colombia le solicitó a la canciller María Ángela Holguín que denuncie estos hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el Secretario General de las Naciones Unidas, ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos en Ginebra y ante la Organización Internacional de Migraciones. Es decir, la OEA no nos paró bolas, la OEA no votó a favor de Colombia. Listo, el presidente lo que quiere hacer es ahorita buscar otras instancias que puedan atender este conflicto armado, y pues parece que lo que el presidente quiere hacer es precisamente atender primeramente la crisis humanitaria, porque si fuera un asunto meramente diplomático, pues Colombia y Venezuela lo pueden solucionar, ¿no? Pero él le apunta más a la crisis humanitaria por la violación de derechos humanos que se ha presentado en la frontera. Otra cosa que hay que aportar que dijo el presidente Juan Manuel Santos y que pues fue publicado por el periódico El País Internacional es que dice, y cito, pudieron más la ideología y los intereses monetarios que las razones humanitarias, lo que está diciendo Diego. O sea, es impensable que la gente de la OEA piense que pues acá no está pasando nada y que pues como no son ellos, pues ya lo pasan así por alto y ya. Y que nosotros los colombianos o sea, las personas que están llegando, porque son más de 10.000 colombianos con niños, personas que están viviendo en cambuches, y son más de 10 personas que están viviendo en un cambuche muy pequeño, y son niños, personas que no tienen recursos, y o sea, es irracional pensar eso. Esteban. Yo creo que una de las perspectivas desde las que estamos tomando las decisiones de la OEA es pensar en que la OEA, y se lo escuché a usted decir, Diego, que tiene que votar, o sea, en alguna instancia a favor de Colombia. Ajá. Pero es que la OEA no está para votar a favor de uno o el otro. Está para votar a favor de todos, de solventar los problemas de todos. Sí, o sea, no es que vote a favor de Colombia que porque somos Colombia, es por la crisis. No, es la percepción que social que he visto que se tiene.
Ok. Vamos a estar atentos de lo que se actualice. Esta crisis en la frontera colombo-venezolana, la Tinta Roja va a estar allí manteniéndonos informados a ustedes. Esperamos de que pues esta crisis se solucione lo más pronto posible y no tengamos que irnos a instancias mayores entre el gobierno venezolano y colombiano, cosas que no queremos ahorita pues en un desescalamiento del conflicto donde queremos la paz, y pues que por favor oremos también por el presidente Nicolás Maduro para que Dios toque su corazón, no, para que Dios toque su corazón y también pueda haber algo de humanidad en su corazón, porque lo que está haciendo este hombre no puede recibir otro calificativo que inhumano. Ya volvemos aquí en Tinta Roja, vamos a ir a una pequeña pausa institucional con más noticias. Escenario Radio, emitiendo desde la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Yo soy Juan Manuel Santos Calderón y también escucho Tinta Roja. Escenario Radio, emitiendo a través de la Red Mundial de Computadores. Y seguimos aquí en Tinta Roja. Para los oyentes que nos acaban de sintonizar, les queremos recordar de que en la primera parte de nuestro programa estamos hablando acerca de las últimas noticias que se han presentado a manera política, también humanitaria y también diplomática, de la crisis que está ahorita aconteciendo entre la frontera colombiana y venezolana, allí en el norte de Santander, en Cúcuta. Precisamente hablábamos acerca de las declaraciones de la canciller María Ángela Holguín, declaraciones de Nicolás Maduro, declaraciones también de víctimas, personas que están allí inmersas en medio de este conflicto y que pues esperamos de verdad con la mano en el corazón de que se solucionen lo más pronto posible. Pero sin antes mencionar de que tenemos ahora seguidamente el top número 1 aquí en Tinta Roja. Número 1. Y a cargo de Yotzael Herrera, el top número 1 acerca de los presuntos diálogos de paz con el ELN, que como lo decíamos hace poquito, ya se veían unos avances en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con los del ELN, ¿no? Ahorita los que se están llevando a cabo en La Habana son con las FARC. Pero parece que hay unos presuntos diálogos de paz con el ELN, que como ustedes sabrán es el segundo actor armado en el conflicto colombiano que más tiene prominencia en medio de esta crisis que tenemos aquí en nuestro país. Y bueno, parece que con ellos también hay unos diálogos de paz, ¿no, Yotzael? Pues decir diálogos de paz en sí estaría mal dicho. Yo diría que es mejor una fase exploratoria para el posterior diálogo de paz con la guerrilla del ELN. Habría que tener en cuenta que ya esto se había intentado en el año 2010 y 2011 en el gobierno de Álvaro Uribe, pero pues por diferencias, altercados que hubo, pues no se pudo. Lamentablemente esta fase exploratoria se ha visto atascada frustrada por el inconveniente, el problema, el conflicto que se lleva ahora con Venezuela. ¿Por qué con Venezuela y por qué nos afecta tanto en el proceso de paz que se quiere llevar con el ELN? Porque Venezuela ha sido interventora desde mucho antes de que el presidente Maduro ya estuviera en el poder, cuando estaba Hugo Chávez. Hugo Chávez intervino, habló con, pues se dice, porque prácticamente toda la información se ha mantenido confidencial. Se reunió varias veces con varios líderes de la guerrilla de las FARC y también la guerrilla del ELN, teniendo conversaciones pues para incentivar a las guerrillas a un posterior diálogo. También habría que tener en cuenta ciertos aspectos importantes, por ejemplo, una supuesta reunión que se dio Gavino, que es por así el líder de esta guerrilla del ELN, y pues Timochenko con las FARC.
en este tiempo de las FARC ya llevaba un proceso amplio en La Habana. Entonces, ¿qué pasó? La guerrilla de las FARC ya llevaba este proceso y pues el ELN quería como que entrar también a jugar dentro del proceso de paz. Entonces, Gavino, que es por así decirlo, el líder de la guerrilla del ELN, también habló con Timochenko. Esto, como les digo, son solamente rumores, porque todavía no hay información certera, certificada. Exactamente. Sí. Y pues esto llevó a que el proceso se fuera adelantando y hasta el momento llevan por lo menos el 90% del proceso de exploración para el posterior proceso de paz. No, y pues también súper interesante que el gobierno colombiano también pueda adelantar unas negociaciones de paz con los helenos o el grupo llamado ELN, precisamente porque también tienen un número de actores armados bastante considerables, ¿no? Nosotros solamente nos enfocamos en las FARC, pero también hay un número considerable por parte del ELN. Y pues si se llega a un acuerdo de paz con el grupo de las FARC, pues también vamos a tener que mediar con el grupo del ELN, porque también es un actor político, pero también bélico a nivel nacional bastante representativo y significante. Y bueno, ahorita que hablamos acerca del desescalamiento del conflicto, para el oyente que no sepa qué significa la palabra desescalamiento, haga de cuenta que usted se va bajando de una escalera. ¿Sí? O sea, usted sube la escalera y se acerca más al conflicto. Cuando se habla de desescalamiento es bajar esa escalera, bajarse, irse alejando de ese problema. Ahorita que hablamos del desescalamiento del conflicto con las negociaciones de paz, también es relevante este punto con los actores del ELN, que pues también tienen una incidencia, como decíamos ya anteriormente, política y bélica en nuestro territorio nacional. Aquí hay un aspecto importante y es el hecho de la muerte de Hugo Chávez. Yo digo que si realmente Hugo Chávez no hubiese muerto en ese momento, ya se estaría hablando de un proceso con el ELN y con las FARC al tiempo. Hace muchos años ya, hace más o menos calculando serían unos 2 años que ya se estuviera llevando el proceso con el ELN. Y vea que lo que usted dice es muy cierto, porque nosotros podemos recordar de que en años anteriores, cuando el presidente Chávez seguía vivo, él mismo se ofreció para ser un mediador entre el gobierno colombiano y el ELN. Y lo que dice Yuchel es bastante interesante. La muerte de este hombre pues generó como una pausa, ¿no? Porque él lo que estaba haciendo era un mediador entre estos dos actores políticos. Sí, podríamos decir que partió los acontecimientos de una forma tremenda. Yo quiero resaltar algo muy importante y es algo muy cierto que Yochael dice, y es sobre la terminología que estamos utilizando. Yo creo que en todo, esto es postura mía, en todo contexto colombiano está mal dicho hablar de procesos de paz, sea con el ELN, sea con las FARC. Sí. No se está negociando la paz del país. La paz del país no está en La Habana, la paz del país no está en el gobierno ni en las FARC. La paz del país está en las instancias más personales e individuales. Allá lo que se está negociando es el fin de conflicto. Y eso, claro, es un progreso para poder sentarnos como gobierno con madurez y decir, claro, acá hay un conflicto y nosotros hemos sido victimarios y tenemos que reconocer a nuestras víctimas. Eso me parece muy importante. Claro. Están de ejemplo otros países de Latinoamérica. En todos los países de Latinoamérica han habido guerrillas. Ha habido procesos, se ha acabado el conflicto con las guerrillas, pero sigue la corrupción, sigue la violencia. La violencia sigue. Un ejemplo de Guatemala ahora con lo del presidente, pues hace mucho terminó ya el proceso con las guerrillas de ese país, pero se sigue viendo lo que es la corrupción dentro del gobierno. Y es que nosotros como pueblo, digamos que queremos gratificación inmediata, ¿no? Debemos recordar la historia, los procesos entre comillas, vuelvo a decir, de paz, se han gestado y se han logrado, pero en 12, 13 años como mínimo. Y nosotros, ¿vamos cuántos años, Diego? ¿5 años? Y queremos paz entre comillas, queremos el fin de conflicto, ya pues no es posible, pueblo colombiano, no es posible que queramos gratificación inmediata en esta instancia. Y hay que tener en cuenta que ya el conflicto lleva unos 60 y algo de años, entonces pues habría que tener algo de paciencia. Largo también a nivel histórico, dayan una pequeña apreciación. Pues también tener en cuenta que los colombianos ya hemos dejado de creer en los procesos de paz, porque pues ya hemos tenido pues una anécdota con el expresidente Pastrana, y pues ya nosotros o sea, yo he escuchado mucho que para qué eso, que Juan Manuel Santos, el presidente, nos va a salir con la misma, que nos va a decir no, ya, o sea, eso está mal y ya no salimos con nada y las FARC tampoco nos van a colaborar para que se acabe el conflicto armado en Colombia. Entonces hemos dejado de creer mucho en eso.
Hemos dejado y ya no creemos en la política ya no es lo que... Pues esperemos, Dayana, que lo que usted nos comparte en esta mañana no sea el conglomerado ni el mínimo común de los colombianos, de que hayan perdido cualquier tipo de esperanza en la paz. Nosotros debemos mantener la fe y la esperanza de que tal vez podamos llegar a un acuerdo sin tener que llegar a las armas, sino a través del diálogo, que es lo que se nos ha venido enseñado desde pequeños. Y bueno, esperemos también que estos diálogos con el ELN, que es un grupo representativo armado a nivel nacional, puedan también llevarse a cabo y podamos decir, como dice la banda La Reforma, los invito a escucharla: haya paz en mi tierra. Es el deseo de todos los colombianos, indiferentemente de cuál sea su inclinación política. Ese es el deseo de cualquier corazón colombiano, que haya paz en mi tierra, de que podamos transitar por las vías, de que no haya más conflicto y podamos respirar paz y tranquilidad. En Tinta Roja vamos a irnos con un pequeño clip informativo donde usted se va a poder enterar de 5 noticias a nivel nacional e internacional en tiempo récord. Elegida Rocío Araujo como magistrada que asumiría el caso que buscaría la reelección del procurador Alejandro Ordóñez. Esta sería la encargada de dar el fallo al proceso de nulidad que había interpuesto la mesa de trabajo de Ordóñez para sepultar el proceso. Colombia es derrotada en la OEA, solo obtiene 17 votos, insuficientes para convocar una cumbre de cancilleres y discutir la crisis con Venezuela. 5 países en contra y 11 abstenciones. Recientes estudios publicados en Estados Unidos e Inglaterra, escuchen esto, confirman que es mejor que las parejas duerman separados, es decir, en camas diferentes. Dentro de las razones principales se indica que el cuerpo descansa más y se mejora la calidad del sueño. Durante el día de hoy, miércoles 2 de agosto del 2015, se dará continuidad con el proceso de la cumbre agraria que buscaría generar una inversión cercana a los 250.000 millones de pesos para el agro. Tercer ex jefe paramilitar que sale de prisión, se trata de Botalón, quien desde el día de ayer quedó en libertad después de cumplir una pena de 8 años alternativa que le exige la ley. Y bueno, ese fue nuestro clip informativo aquí en Tinta Roja. Interesante lo de la cama, ¿no? Sí, váyanos a saber, pues yo no soy casado ni ninguno de acá los de la mesa. Váyanos a ver si funcione eso, si descanse más. Creo que eso sirve en las ciudades donde hay harto estrés y harta congestión, pero bueno, váyanos por a ver. allá por Bogotá, ¿no? Sí, por Bogotá. No, le podemos también dar No la muy verdad a lejano. todos los estudios. Hay un caso que pues quisimos trabajar aquí en Tinta Roja y rogamos también a nuestro máster de que podamos ir contactando a nuestro entrevistado. Un caso de discriminación a nivel local, a nivel de Bogotá. Precisamente se da aquí en un restaurante italiano, donde ustedes saben que ahorita el mes del amor y la amistad salen muchas promociones acerca de que el 2x1, de que en el mes de los enamorados vaya traiga a su novia, nosotros le cobramos la mitad del precio, tantas cosas, muchas cosas que se hablan al respecto. Y bueno, es el caso del restaurante Spoleto, que precisamente en una de sus promociones, discursivamente, no es que sea algo así discriminatorio de que entran 2 parejas del mismo sexo a ingerir alimentos en nuestro restaurante y los sacamos, no, sino que hay un caso discursivo en el cual se ejerce cierta discriminación. Permítanme, les leo la publicidad, dice: tú y yo somos la mejor expresión de amor y amistad. Bien por el momento, ¿no? Plato gratis express. En este mes el hombre paga su plato y su compañera come gratis. Consentirlas es un placer. Oiga, le estoy haciendo escuña al restaurante. Sí. Yo lo iba a contratar ya para... Todos los martes y miércoles de septiembre de 2015. Pero lo que nos llama la atención es la siguiente aclaración. Hombre y mujer. Aplicación de condiciones y restricciones. No aplica para otras promociones. Por la compra de un plato express o especial se obsequia un plato express. Para obtener esta promoción, ven en pareja, entre paréntesis y subrayado con un rojo, así que se hace ver, dice hombre-mujer. Es decir,
de que una pareja del mismo sexo no es pareja. No, sí, Eso discursivamente es lo que está desde lo que Hombre y aborda hombre no es pareja, este tipo. Pero vea, Esteban, más allá de la concepción que uno tenga de que no, de que pareja es hombre y mujer, ¿sí? Más allá de la concepción o la opinión que uno tenga al respecto, es la discriminación de las personas por sus inclinaciones sexuales. Yo puedo tener mi opinión, ¿cierto? Pero debo respetar el libre albedrío de las otras personas y no por esto generar como una especie de apartheid en el cual se segrega una persona que tiene inclinaciones sexuales hacia el mismo género. En línea tenemos a Alejandro Michels. Él es un ponente de esta demanda que precisamente vio el anuncio y pues se sintió indignado. Para personas que pues estarán allí en contacto con los medios de comunicación sabrán que Alejandro Michels es uno de los principales ponentes y defensores de la comunidad LGBTI a nivel nacional. Alejandro, muy buenos días y bienvenido a Tinta Roja. Buenos días a usted y a todos los oyentes. Alejandro, el caso de Spoleto llama la atención precisamente porque, bueno, saca una de esas promociones de amor y amistad, pero precisamente hace una aclaración de que no se reciben parejas, por así decirlo, discursivamente, como ellos lo abordan, diferentes a que sea conformada por hombre y como mujer. Alejandro, usted que también tiene conocimiento en materia de leyes y pues es un defensor potente a nivel nacional de los derechos de la comunidad LGBTI, ¿qué tiene para decir al respecto? Bueno, pues sí, realmente es una sorpresa que uno vaya a un restaurante, en un centro comercial y se encuentre este tipo de publicidad, pues que supongo que fue fijada en el día de ayer, pues que inicia septiembre, el mes del amor y la amistad, pero pues es una publicidad cómica, la llamaría yo, la calificaría como cómica, pues encontrarse donde expresamente catalogan que las parejas pues tienen que ser entre hombre y mujer para que puedan, digamos, acceder a este tipo de beneficios que da este pues restaurante Spoleto. Por otro lado, pues obviamente creemos que no únicamente se discrimina cuando se ejerce violencia física sobre alguien. Estas cosas tan sutiles que puede observar uno en una publicidad de un restaurante es un claro ejemplo de violencia, de sesgo. Anula no solo a las parejas del mismo sexo, porque están también, he visto que están como en un tema de ven en familia, pero también anula a las familias conformadas por parejas del mismo sexo, y una ley antidiscriminación, que es la ley 1482, que se quedó corta para castigar este tipo pues de conducta. Alejandro, una persona que se muestre y que se considere agredida discursivamente, bueno, usted nos confiesa que lo interpreta como algo gracioso, pero digamos una persona que se muestre agredida por este tipo de promociones discriminatorias, por así llamarlos, puede entablar una demanda hacia entidad o el restaurante que está emitiendo ese discurso. Sí, claro que sí. En ese caso lo que pueden hacer es, como le menciono, la ley 1482, que es la ley antidiscriminación, e interponer, pues en este caso, una denuncia contra el representante legal de esta cadena de restaurantes. Estamos mirando si nosotros realmente pues la haremos o la instauraremos, pero también queremos como profundizar un poco y hacer el llamado, es que la comunidad LGBT no tiene que seguir consumiendo discriminación, y por eso ayer, entre otras, el llamado que hacíamos con Elizabeth Castillo, que también es activista, con la representante de la Cámara por Bogotá, Angélica Lozano, es que no vayan y no coman en ese lugar, que es una forma también como de sanción moral contra este tipo de lenguaje excluyente que naturaliza, digamos, la discriminación hacia las parejas y familias conformadas por dos hombres o por dos mujeres. Alejandro, en caso, digamos, de los bares que tienen, y uno ve ahí en las entradas de los mismos que dicen nos reservamos el derecho de admisión, es decir, que ellos pueden mirar, qué sé yo, influenciados por apariencias o por cosas externas, decir usted entra, usted no, un restaurante, ¿por qué no puede hacer lo mismo? Sí, mire, el problema del derecho a admisión no es en sí el tema del derecho de restricción de la admisión. El problema que tiene el derecho de admisión es que no tiene unas políticas claras frente a cuándo yo me reservo el derecho de admisión. Es decir, que los lugares que dicen nos reservamos el derecho de admisión deberían tener, y eso debería ser obligatorio, y la Superintendencia de Industria y Comercio tendrá, digamos, que pronunciarse frente a eso. Es decir,
cuáles son los parámetros para ingresos, cuáles son los parámetros para permanencia, para que las personas por lo menos lo tengan claro y no simplemente se quede decir me reservo el derecho de admisión. Aquí particularmente sí lo están expresando y por eso se cataloga como una discriminación, porque están diciendo las únicas parejas válidas para que accedan a una promoción en mi restaurante, eso con la libertad de comercio que tiene ese lugar, es que tienen que ser parejas conformadas y lo expreso claramente entre paréntesis que dice pareja hombre-mujer. Alejandro, muchas gracias por atender tan amablemente la entrevista aquí en Tinta Roja. Esperamos pues que precisamente este tipo de problemáticas puedan llegar a mediarse y pues como dice usted puedan tener una normatividad que regule las mismas y pues el derecho de admisión tanto de bares como de restaurantes, ¿no? No, muchas gracias a usted. Les estaremos contando, vamos a hacer un ejercicio con alguna pareja homosexual de ir al restaurante y tratar, digamos, de acceder a este tipo de promoción. Vamos a grabar pues en video a ver qué pasa y pues ahí les estaremos contando qué pasó en ese experimento que vamos a realizar en el día de hoy también como un mecanismo de presión, pues estaremos muy pendientes del pronunciamiento de este restaurante. Muy interesante, Alejandro, y bueno, gracias. Tinta Roja pues siempre va a tener las puertas abiertas para este tipo también de pronunciamientos y de este tipo de noticias que pues en medio de unas negociaciones de paz también generan conflicto al interior de nuestro país. Era Alejandro Michels, precisamente uno de los defensores a nivel nacional fuertes en temas de segregación o derechos por parte del colectivo LGBTI y pues que nos compartía esta interesante noticia de la cual pues hay que tener conocimiento. Vamos a irnos con una pequeña frase de la semana antes de cerrar nuestro programa acá en Tinta Roja. Vamos a imaginar un viaje por el cosmos. ¿Ustedes saben lo que es el cosmos? Sí, yo sé. El Cosmos es un equipo de fútbol donde jugaba Pelé. En Tinta Roja esta es la frase de la semana. Y yo no sé si nuestro máster me pudiera poner así música inspiradora, música que nos recuerde a la sabiduría y filosofía de por allá los años de Nicolás Maquiavelo. Eso, así me siento inspirado yo. La frase de la semana es protagonizada precisamente por Maquiavelo. Pero la cita William Ferney Gallo, él es estudiante de sociología aquí en la Universidad Santo Tomás y dice lo mismo. Como diría Maquiavelo, ilustre diplomático y filósofo político, el príncipe, cuando es querido por el pueblo, debe cuidarse poco de las conspiraciones, pero cuando tiene enemigos y es aborrecido, debe cuidarse de todo y de todos. Maquiavelo es como profeta, ¿no? Estas declaraciones le caen fuerte a Nicolás Maduro, de que se ve amenazado y se tiene que cuidar de todo y de todos, inclusive de los bogotanos. ¿Qué opinan ustedes acerca de la frase de la semana muy brevemente? Maduro en la segunda parte. En la segunda parte Maduro por siempre. Yotzael, ¿alguna apreciación? Pues no necesariamente. Tenía una opinión respecto a la noticia anterior. Es que, o sea, hombre, tantos restaurantes que hay en Bogotá y precisamente todos quieren entrar ahora a este restaurante porque puso eso, o sea, si ellos querían llamar la atención, o sea, lo están logrando realmente. Bueno, sí, es cierto. Un aplauso para Nicolás Maquiavelo por esas declaraciones que precisamente nos hablan acerca de lo que está pasando en actualidad en nuestro territorio nacional. Yotzael, por favor, ¿puede recordarnos las redes sociales a nuestros oyentes que nos quieran contactar? Pues recuerden que estamos en Facebook como Tinta Roja, todo en mayúscula. Y también nos pueden encontrar en YouTube. Subimos normalmente el programa más o menos a las 8 o 9 de la noche para que nos escuchen. Así es. Me despido, soy Diego Ojeda. Gracias por sintonizarnos una vez más. Y pues también despedimos también a la mesa de trabajo. Muchas gracias, los oyentes. Esteban es de cortas palabras, pero lo que dice es contundente. No, gracias a todos por escucharnos y los esperamos el próximo miércoles de 10 a 11 de la mañana. Eso fue todo por el día de hoy. Pásenla chévere, disfruten esos vientos. Si todavía tienen cometa, sáquela, porque los vientos en Bogotá no se han acabado. Soy Diego Ojeda. Muchas gracias por sintonizarnos y nos veremos en una próxima emisión.